El primer robot apareció en una obra de teatro en el año 1921. En 1927 se estrenó otro tipo de robot, esta vez un ginoide, es decir, algo con apariencia de mujer. Esto, por ejemplo, es en términos generales un androide, es decir, un objeto que tiene forma de hombre o de ser humano, no se puede decir cuál es el género. En general, cuando en la literatura, en el cine o en el teatro aparecen figuras como los robots o como creaciones inteligentes de seres humanos, puede ser el monstruo de Frankenstein, puede ser la computadora HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio, puede ser el Golem de Meirink, siempre las cosas terminan mal. Y si no terminan trágicamente o en catástrofe, terminan un poco tristemente, como inteligencia artificial o el hombre bicentenario. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am. Pero en general, en el mundo real, los robots son más amables. Por ejemplo, un lavavajillas podría considerarse una forma de robot, aunque también pueden ser mortales. Los drones, los aviones no tripulados que tienen la finalidad, por un lado, de espiar, pero por el otro, de bombardear y matar. Bueno, ahí no son robots tan inocuos. Aunque hay quien dice que ni un lavavajillas ni un dron son en realidad robots, sino que son máquinas con un grado alto de automatismo. Andrés Aguirre es ingeniero en computación y le doy la bienvenida a la habitación china. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Tu especialidad cuál es? Dentro de lo que antes era ingeniería de sistemas, la computación, la informática. Y sería la parte de robótica e inteligencia artificial. Robótica e inteligencia artificial, que es una especialidad, digamos, con cursos regulares que se hacen en la facultad. Sí, hoy en día es, bueno, los últimos años de la carrera son electivos, o sea, uno forma su perfil en cierta forma. No existen los perfiles como tales, es algo que está por surgir ahora, y va a haber uno de robótica. Digamos, las especialidades. Claro, pero uno como que se arma, digamos, un cierto perfil en base a materias selectivas. Uno tiene una gama de materias para elegir, y bueno, eso es el primer paso como para generarse cierta inclinación hacia un área de investigación. Vos sos coordinador del proyecto Butea, que es un proyecto originado en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Exactamente, sí. Y que se dedica justamente a la robótica. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Yo, en principio, quisiera que me dijeras qué es la robótica, qué se entiende ahora por robótica, porque el término robot, que nace en los años 20 en una obra de teatro de Karel Čapek, de un checo, bueno, se refiere a unas especies de humanoides que ya cuando arrancaron ya con problema, porque los tipos, digamos, se rebelan contra el rol que les había impuesto el ser humano. Digo, los tipos, eran unas máquinas supuestamente, una especie de cyborg, ¿no? Casi siempre como que los autómatas o las creaciones inteligentes o semi-inteligentes del hombre en la literatura, ¿no? Frankenstein o cualquier otro, siempre HAL 9000, la de 2001, en fin, siempre vienen con algún problemita, se quieren independizar. Está muy marcado eso en nuestra imaginación, por nuestra cultura. Pero, ¿qué es la robótica? ¿A qué se dedica? ¿Qué se estudia cuando se estudia robótica? Bueno, sí, está bien. Lo que estudia es la construcción de artefactos que demuestran cierto comportamiento inteligente. En particular, nosotros nos centramos más, digamos, en la construcción de ese tipo de robot, ¿no? Robots que le llaman inteligentes, que están muy lejos de ser HAL o cualquiera de esos robots que vemos en la ciencia ficción, pero bueno, la idea es esa, la idea es que vayan aprendiendo, que a partir de sus experiencias puedan tomar mejores decisiones. O sea, que sea inteligente, ¿qué quiere decir? Porque hay algún amigo me dice, bueno, pero vos tenés lavavajilla, bueno, ahí tenés un robot. Yo qué sé, es una máquina con ciertos automatismos. Claro, pero si yo no le pongo jabón o le pongo harina en vez de jabón, ella hace lo mismo. Va a hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad es como distintos investigadores que tienen como distintas
definiciones de lo que es un robot. Claro. A nosotros lo que más, la que más nos parece la definición de robot es esa de robot inteligente, que es de una investigación llamada Arkin, que lo que propone es que, bueno, que el robot se adapte. Vos decías recién, a la vajilla le pongo harina en vez de jabón y va a lavar igual. Claro. Va a ser el mismo proceso y no va a lavar mucho porque con harina no va a poder hacer mucho. Claro. Pero bueno, un robot que fuera inteligente se podría adaptarse y darse cuenta que eso no es jabón. Claro. Y adaptarse al ambiente donde está, ¿no? Digamos. Y tomar alguna decisión, es decir, hacer algo con respecto a esa novedad, que de pronto es algo completamente nuevo que apareció, ¿no? Exactamente. Eso a veces es difícil de imaginar para uno, ¿no? Porque sí. En realidad uno no sabe bien cómo hace para aprender o qué significa aprender, ¿no? Es verdad. Es verdad, y al principio lo que se buscaba era un poco imitar al razonamiento humano. Claro. Y hacer construcciones que imitaran cómo piensa el humano. Y bueno, eso no dio muchos resultados. Y se propone este tipo de robots que lo que hacen es ser agentes racionales, o sea, tomar la mejor decisión en base a la experiencia previa que tiene el robot. Y cómo, yo vi por algún lado que estás en un proyecto de investigación que toma como referencia las neuronas espejo, que serían unas porciones de nuestro sistema nervioso superior, que lo que hace es que nosotros, digamos que responden cuando uno ve determinado estímulo. Yo veo que vos levantás una mano y esas neuronas responden del mismo modo que si yo levantara la mano, ¿no? Seguramente, habrá que... Si ustedes están usando ese modelo para el aprendizaje, habrá que inventar unas neuronas espejo sintéticas. No sé, ¿por dónde va el asunto? Sí, bueno, eso en particular va por el lado de aprendizaje por imitación. Como vos decís, se descubrió de que hay ciertas neuronas que hacen las mismas reacciones cuando te veo a vos hacer algo cuando yo lo reproduzco. Claro. Entonces, como tomar la imitación como base para el aprendizaje. Claro. Eso va un poco en lo que estoy trabajando en mi tesis de maestría, que lo que busca es, en vez de programar un robot para que haga algo, suponete, en vez de programarlo para que camine y ponerle a fuego, no sé, el ángulo de la rodilla tiene que ser tanto en tal tiempo y otro del tobillo tal, que a vos te vea caminar, que me vea a mí, que vea a otra persona y que en función de, esos tutores tome y lo trate de adaptar a sus características mecánicas que son diferentes a las de un humano. Claro. Y para eso tiene que ser capaz de programar, es decir, capaz de generar un programa nuevo con algún software, ¿no? Sí, en realidad lo que hay es un modelo, que lo que busca es, identificar de alguna forma lo que es importante para determinada tarea. En particular yo estoy usando un algoritmo que lo que busca, es basarse un poco como en la teoría de Darwin, de la evolución. Se llaman algoritmos genéticos. Y hay las soluciones a un problema son individuos que se cruzan, se mutan. Mirá. Y la idea es esa, formalizar cada uno de los movimientos a imitar como un individuo, ¿no? Sería como una especie de conjunto de ángulos, para cada momento de tiempo. Y un poco, a partir de una simulación también con software que simula la física del robot y la física del entorno, empezar por ensayo y error, ir cruzando y mutando, probar y tener una función que te diga, esto que hiciste está bueno, vas por un buen camino o no. Entonces, los individuos que se logran un buen puntaje con esa función son los que prevalecen. Los que van sobreviviendo, digamos. Bien. Bueno, eso tiene que ver con tu trabajo, en el área de la robótica, que no necesariamente tiene que ver con el plan Boutiá. Contame qué es el proyecto. Dije plan, pero es el proyecto Boutiá. Sí, en realidad capaz que es un poco más que proyecto. De hecho, le llamamos espacio de formación integral, porque es un proyecto que involucra todas las funciones universitarias, desde la parte de enseñanza, investigación y extensión universitaria. Y un poco lo que busca es otra concepción de la robótica, que es la robótica educativa, que a diferencia de la robótica que estábamos hablando recién, que busca solucionar problemas que son repetitivos, que son peligrosos para los humanos, acá lo que busca es usar la herramienta robot como una excusa para generar otras cosas, para generar interés, motivación,
en los estudiantes y vincularla como una herramienta más en lo que es la educación. O sea, usar el robot de repente para aprender, no sé, filosofía, ¿tá? O aprender matemáticas, que digamos capaz que es más natural, programación, pero no necesariamente se centra en la robótica. También tiene cosas interesantes como eso que vos decías, ¿no? Todo el mundo tiene esa concepción de que el robot es una especie de humanoide. Claro. Y bueno, el Butiá en realidad es una chata con ruedas donde va la computadora de arriba y bueno, algunos sensores más. Bien. Pero rompe un poco con ese esquema de lo que es lo consideramos como robot. Claro, ya eso es una ruptura bastante importante. Sí. Vamos a ver uno dentro de algunos minutos y vamos a meterle mano y ver, mostrar cuáles son sus componentes, cuáles son sus partes. Entonces, decime, en todas esas áreas que vos nombraste, esa integralidad que tiene este plan, ¿en qué se manifiesta? Por ejemplo, ¿a qué le sirve a la Facultad de Ingeniería desarrollar esto en los liceos o en las escuelas del país? Bueno, todo esto surge hace bastante tiempo, surge como por el 96, en base a otro proyecto que hay en facultad que se llama Sumo.uy, que es usar, digamos, competencias. Sumo, la lucha. Sí, arrancó con las competencias de robot que hacían sumo, parecido al deporte japonés, digamos, se tienen que empujar y salir de un círculo. Arranca con el desafío del sumo, que es un desafío que se usa mucho en la robótica como una forma de fomentar el conocimiento de determinadas digamos, áreas tecnológicas, científicas. Digamos, se usa mucho en los estudios iniciales para que los muchachos, digamos, conozcan qué se puede hacer cuando ¿Y qué ventajas tiene el sumo? O sea, ¿qué aporta de variables que sirven para entender? La parte lúdica, digamos, es muy divertido hacerlo. Y uno sin querer, digamos, la idea es que también tengan contacto queriendo, digamos, ¿no? Digamos, como una motivación, uno aplica un montón de cosas que ve en los años de liceo, desde trigonometría, matemática en general, ¿no? Entonces, digamos, uno sabe la posición del robot de uno y sabe la del oponente. Entonces tiene que calcular cómo una trayectoria para poder embestir al robot y sacarlo por fuera. Claro. También hay ángulos, porque vos sabés el ángulo tuyo en base a un sistema de referencia. Claro, el del otro otro te puede empujar, entonces, pero no ser eficiente su aparte empuje, le agregamos ruedas que se llaman omnidireccionales. Si vos lo empujás de costado al robot no ejerce resistencia, porque esas ruedas tienen como una especie de anillos que lo empujan. Entonces es un poco para tratar de que busquen, digamos, esos choques de costado. Si no pasaba, los robots chocaban de frente y quedaban ahí siempre, y eso no era muy divertido. Y en base a ese proyecto, que bueno, cuando se acerca la fecha del sumo, que es en septiembre, este año es el 15 de septiembre, se hacen muchas actividades de difusión, ¿no? Se va a los liceos, o a veces los liceos vienen a la facultad, que está muy bueno porque es una forma que conozcan, un ambiente que de repente no es nuevo para ellos, y se les cuenta un poco los desafíos de ese año. Arrancó con el sumo, hoy en día hay desde robótica aplicada al agro hasta, no sé, robots que tienen que ir hasta una plataforma petrolera y traer los barriles hacia un puerto. Hay muchos más desafíos que lo que fue originalmente. Y en esas actividades, bueno, se veía que en los liceos privados había algunos robots para uso educativo, pero en los liceos públicos no había nada. Entonces ahí ya empieza a generarse como un proyecto de grupo, ¿no? Es un grupo de investigación que trabaja en el área de redes y inteligencia artificial y robótica, el desarrollo de un robot que se pudiera usar con fines educativos y que fuera bien adaptado a la sociedad nuestra. ¿A qué me refiero? Bueno, no es lo mismo los problemas que tenemos nosotros, que los problemas que hay, o los problemas que queremos resolver nosotros, o las limitantes que tenemos acá que los que hay en otros países. Entonces se buscaba desarrollar un robot que fuera económico y que vinculara mucho lo que es digamos, el sistema educativo nuestro. Entonces, bueno, ahí arrancamos con una idea que se fue madurando, se fue presentando también a distintos organismos de financiación de proyectos de investigación, hasta que, bueno, en 2009 logramos que la ANI lo apoyara. Y ahí arrancamos. Bien, y está hecho entonces, digamos, tiene un vínculo fuerte con la máquina del Ceibal, ¿verdad? Exacto. Bueno, en aquella época, justo en el año 2009, cuando arrancamos, no teníamos muy claro qué íbamos a usar, ¿no? Estábamos usando distintos, digamos, dónde iba a ir la inteligencia del robot. Claro, el cerebro del robot. Y bueno, en aquella época, bueno, había un despliegue enorme del Ceibal en lo que eran las escuelas, se comenzaba a trabajar en los liceos, que al principio nosotros
nos enfocábamos a los liciales, por lo que te decía, un poco para que conocieran Claro. qué podían hacer en quinto, en sexto, o cuando salían del liceo. Y después también nos dimos cuenta que los escolares son más motivados todavía por los robots que los liciales. Y Me impresionó cambiamos ver un poco. video de unos chiquilines de 33, creo que era, estoy casi seguro, sí, sí, es que explicando todos los componentes y con bastante claridad. Yo entendí, te quiero decir que aprendí cómo es el asunto, cómo está compuesto, qué son los sensores y todas estas cosas por la explicación que dieron esos 5 o 6 niños que estaban trabajando en una cosa que parece muy sencilla, pero bueno, implica poner en funcionamiento un montón de conocimientos y de razonamientos también. Bien, esa es como la explicación del... Sí, la XO era una buena máquina, Claro. tenía sensores, la cámara, el micrófono, Claro. la podés tirar del piso que no se rompe, no hay un disco duro que se pueda dañar. Claro. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a usarlo. Era parte de eso que te decía, de Claro. adaptarnos a la realidad uruguaya. En otro país, digamos, pensar en poner una computadora arriba de un robot para uso educativo puede ser una locura por Claro. los costos, ¿no? Claro, Se usa otro tipo de computadoras más limitadas, digamos, mucho más Sí, sí, pequeñas. sí. Y bueno, ahí surgió el Butiá con el uso de la computadora XO. Bien, te invito a hacer una pausa y a la vuelta a que hablemos bien en concreto del Butiá, mostrándolo cómo es y bueno, y explicando un montón de detalles de su funcionamiento. Bárbaro. En 1959, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron un acuerdo. Iban a intercambiar exposiciones que mostraran a los pueblos de los dos países los mejores avances en pro de una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que hacía cada uno? Bueno, primero los soviéticos hicieron una exposición en Nueva York y después, en julio del año 59, los estadounidenses inauguraron una en Moscú. Para esa ocasión, el vicepresidente de Estados Unidos, que era Richard Nixon, viajó para inaugurar esa exposición y tuvo un encuentro frente a las cámaras de cine, frente a los fotógrafos de los diarios, con Nikita Khrushchev, que era en ese momento el premier de la Unión Soviética. Se detuvieron especialmente ante una cocina americana y discutieron largamente mirando una cosa que para muchos era en ese momento un robot muy sofisticado, un lavavajillas. Finalmente la prensa dio una sentencia que decía, bueno, los americanos han llegado realmente a convertir el ocio en el hogar en un bien supremo gracias a la automatización, gracias a que el trabajo no lo hace más la gente, sino unos aparatos inteligentes que se encargan de todas esas tareas. Esos debates se conocen con el nombre de The Kitchen Debates y se hicieron famosos justamente por pronosticar un mundo en el que los robots, o por lo menos los antecesores de los robots, iban a tener una función muy importante en la vida de las personas. Andrés, ¿cuánta gente participa en el proyecto Butiá desde el lado, digamos, de los coordinadores, los docentes, todo el equipo que lleva adelante esto? ¿Cuánta gente es? Es un equipo más o menos de 10 personas, pero lo que tiene interesante es que, bueno, un poco lo que te comentaba, el proyecto ha ido también vinculándose con todas las funciones universitarias. Claro. Entonces hay una materia de esas selectivas que yo te comentaba, en la cual los estudiantes de eléctrica, computación y mecánica pueden tomarla como opcional, y más o menos también del tecnólogo informático vienen, son como 40 estudiantes que todos los años, digamos, trabajan con el robot, aprenden a cómo está diseñado desde el punto de vista del desarrollador, proponen cosas nuevas, proponen cosas para agregar al robot, funcionalidades,
y trabajan con nosotros en todas las actividades de extensión, todas las actividades que involucren actores que no son universitarios, Claro. por ejemplo, capacitación a maestros y docentes de liceos, o talleres de sensibilización, un poco para mostrarle eso a los chiquilines, ¿no? Esto es un robot y no se parece a la concepción de robot que tienen siempre. Y Bien. por ahí. Esto es un butiá. Este ¿Por es qué un se butiá. llama butiá? Bien, bueno, Para eso usar fauna de flora autóctona. para como usar decía. una autóctona, porque bueno, ya es un robot bien autóctono. Y bueno, también hay una especie de chiste, de grupo, que es, como estábamos pensando qué nombre ponerle al robot, ocurría que bueno, la computadora que va arriba estaba demorando mucho en prender. ¿Tá? Viste que el proceso de inicio de una computadora le llamábamos buteo en español, Claro. traduciendo mal, booting. Entonces a Jorge, un compañero del grupo, dice, bueno, butear robot, como para que se apurara. Y bueno, ahí quedó, butear robot. Perfecto, está buenísimo, me encanta. A ver, déjame ver un butiá. Yo quiero que vos me digas algunos de los componentes. Primero, esto, acá, ¿cómo se llama? ¿A qué se refieren? Esa es la base, digamos, que si te fijas tiene un montón de orificios. De ranuritas, sí. Esas ranuritas, la idea de esas ranuritas es poner cierta ficha. A ver, mostrame Acá una. tengo unas, son estas fichas. Esas fichas, la idea de esas fichas es que vos puedas... Así, por ejemplo, sí, pongo va atornillada, pero podés disponerla de, digamos, de distintas formas. La idea es que con estas fichas... Estos son para los tornillos, esto se coloca acá. Y vos pones el sensor que querés usar, ¿no? Porque la Kizot tiene sensores, pero la idea es expandir un poco esa capacidad sensorial con nuevos sensores. ¿Sensores cuáles tiene eso? ¿Qué tiene? Y Un micrófono y una tenés cámara. el micrófono, tenés la cámara. Esta, por ejemplo, tiene sensor de aceleración. Tiene también... ¿Esto tiene sensor de aceleración? Sí, como los celulares, viste que Ajá. cuando invertís la pantalla, bueno, eso también se puede utilizar para, por ejemplo, controlar remotamente un robot o calcular la aceleración en el robot. Y bueno, alguna cosa más tiene, ¿no? En la parte del teclado, el mouse, también serían sensores. Pero la idea es expandir esas capacidades sensoriales con otros sensores, que bueno, la idea es sensores Por que se ejemplo, puedan hacer de forma... ¿Ese de qué es? ¿Ese sensor? Este es un sensor de escala de grises. O Esto, sea que- por ejemplo, te detectaría esta línea negra, Ajá. de que está bien claro el fondo es blanco o bastante blanco, entonces hay un contraste grande. Este sensor que se puede armar, todo lo que nos propusimos hacer en el Butia 2.0 es que lo puedas hacer con lo que hay en Uruguay. ¿Tá? O sea, que es bastante ambicioso en su principio porque se consigue poca cosa, hay poca cosa en lo que es la industria Y esto, local. por ejemplo, vos lo ponés, no sé, suponete, lo ponés... Así, por ejemplo, lo pones en una fichita de estas, Sí. cuando coinciden los agujeritos, Bien. le pones tornillos y después lo dispones en la plataforma en el lugar donde vos quieras. Por ejemplo, si vos querés crear un plano, digamos, del tipo que apunte hacia abajo, podrías hacer algo, digamos, así y ponerlo acá, Claro. acá abajo. Ahí está. Y ahí pones el sensor. Sí. Entonces ahí define si pasa por arriba de una línea, si pasó por arriba de una línea Exacto. o no. La idea es que se propone un desafío y en base al desafío vos elegís qué sensores usar. ¿Qué sensores? Y Perfecto. después tenés que pensar, bueno, ¿cómo pongo esos sensores en la plataforma para que sirva el sensor para el propósito que yo quiero? ¿No? Bueno, y después tiene 3 ruedas, veo que tiene. Esta que no tiene es algo libre, ¿verdad? Una rueda loca, como la de Y los estas carritos. están fijas porque están conectadas a motores, ¿verdad? Conectadas a motores. Son independientes estos motores y permiten que avance, retroceda o se mueva o gire, ¿no? Exacto. Son 3 apoyos, digamos, para que quede estable. Y bueno, la idea es que esas 2 ruedas son las que uno puede controlar la velocidad y el sentido de rotación y generar distintas trayectorias. Perfecto. Y yo veo algo acá, que es donde tiene un montón de puertos, ¿no? De conectores ahí. Y no sé lo que es. A ver, mostrame qué es eso. Bueno, digamos, esta placa que está ahí metida es la que le posibilita a la Kizot expandir su capacidad de sensado. Tiene un puerto USB, como el de las impresoras, uno enchufa el puerto USB de la computadora. Y bueno, luego en estos puertos que son como puertos como los de las tarjetas de red viejas, que los elegimos a propósito para que sean robustos y además para que se consigan en Uruguay los cables. O sea, si vos perdés un cable en el liceo, digamos que no sea un problema eso.
que puedas ir a una casa de informática y compres. Claro, porque vos podés comprar un kit de robótica, una especie de juguete, digamos, que viene con sus propios conectores, con sus propios sistemas y que... Generalmente son muy, digamos, muy lo que se llama privativo, o sea, en realidad son cosas muy particulares que son difíciles de conseguir. Muchas veces los kits... Se te pierde uno y tenés que pedírselo al fabricante. Al fabricante, que te lo va a cobrar a un precio que capaz que no es más que lo que sería un cable. Y bueno, con esto uno le agrega los sensores que quiere usar. Claro. ¿No? Y bueno, después uno puede... Serían como los sentidos del robot. ¿No? Sentido, este es un botón simplemente para detectar cuando chocaste. Pero eso también conecta con los motores. También conecta con los motores. Y bueno, esta placa, la idea de esta placa es... Eso se compra, ustedes lo importan. Bueno, esta que vos ves acá, viste que dice diseñada en Uruguay, esta fue mandada a hacer afuera, a un proveedor en China, porque bueno, queríamos hacer, nos pusimos como meta este año hacer 200 robots, un poco para ver cómo optimizar el proceso de producción y transferirle eso a alguien más para que en futuro pueda hacerlo. Y bueno, un poco por todas las actividades que tenemos que involucran el uso del robot como herramienta, ¿no? Por ejemplo, los talleres a docentes, para que junto con ellos se busque la idea de cómo usar esto en clase, ¿no? Entonces, nosotros damos en vacaciones de julio, son 3 días intensivos que hablamos un poco del BUTIA y el uso de la robótica con fines educativos, y ellos como tarea, digamos, como tarea para terminar el curso y salvarlo, tienen que armar una unidad didáctica, o sea, una clase, en la cual puedan vincular el robot con lo que ellos trabajan en sus clases. Por eso ustedes mandaron a hacer una buena cantidad de esas placas, ¿no? Pero la idea de esto es que uno lo pueda hacer a mano. Por ejemplo, esta otra está hecha a mano. A ver, vamos a pasarme la industrial. Hay una pequeña diferencia de versiones, pero es la misma placa, cambió un poquito la Esto más o menos es la orientación, ¿no? Veo por el diseño ahí que eso es un poquito diferente porque esa es la versión 1.5 y esa 1.8, pero bueno, básicamente es lo mismo. Ahí está. Tiene los conectores, los mismos elementos. Bueno, de pronto acá tiene 2 y acá tiene 4 de este lado, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la diferencia es que, más allá del detalle de los conectores, porque justo es una versión un poquito más vieja, la idea es que, bueno, esto lo que extiende la capacidad de sensado de la computadora y de actuación, la idea es que los chiquilines lo puedan hacer ellos mismos. Pues sí que esa placa la pueden fabricar los chiquilines que trabajan con esto. Sí, de hecho ha pasado cosas súper interesantes, como en un liceo de Tala, que lo armaron todo. Otro de Durazno, de Villa del Carmen, que bueno, están bastante alejados de la capital departamental, o sea que tienen los mismos problemas nosotros o más, porque imagínate, conseguir componentes electrónicos no es fácil. Entonces ellos lo hicieron todo en base a reciclado. Inclusive fue muy, muy divertido porque en aquella época era una versión intermedia, todavía no estaba totalmente resuelto el tema de que todo se podía conseguir fácilmente. Y algunas cosas como este puertecito que había acá, que después dejamos de usarlo, lo encontraron en una impresora vieja y lo reciclaron y lo usaron. Y fue fantástico. Incluso en vez de usar acrílico o madera o uno de los materiales que usamos nosotros, ellos lo hicieron con un gabinete de PC viejo, de chapa, cortaron la chapa, la plegaron y armaron su robot Vipa, que vinieron después al Zoom a participar, estuvo muy buena, la verdad. Bien, y vos decís que, pero la placa misma también la hacen. Sí. O sea, el circuito impreso también lo hacen. Sí, la idea es, uno se puede bajar de la web de proyecto los circuitos, imprimirlos en un papel con una impresora láser. Es un dibujo. Ahí está. Uno lo imprime y lo pone sobre una placa de Pertinax, se llama, que tiene una pequeña laminita de cobre esto. Lo imprime con una impresora láser en papel. En papel. Lo pones sobre esta placa. Con la parte impresa en contacto con la placa. Ahí va, el toner tiene que quedar en contacto con la placa. Se plancha. ¿Se plancha con una plancha de planchar ropa? Los expertos dicen que hay que usar la plancha en temperatura de algodón para que quede óptimo. Perfecto. Entonces, luego que lo planchaste, cuando sacás, se transfiere el toner. Queda lo que estaba impreso en el papel queda ahí. Queda algo así, por ejemplo. Estos son los sensores del robot. Perfecto. Y ves acá está el toner. Uno si rascara un poco, lo saca. Claro. Se pone después en una solución de percloruro de hierro que lo que hace es reaccionar y todo lo que no tiene toner se lo come. Perfecto. Y te queda algo así. Entonces, bueno, después ellos hacen agujeritos y sueltan los componentes. Ese es un circuito impreso. Es un circuito impreso. Por eso es impreso, además, porque está impreso ahí. Y no fue, digamos, porque sí que lo hicimos así. Nosotros lo hicimos de forma que se pueda hacer a mano, que hoy en día es difícil, ¿no? Vos agarrás cualquier
componente electrónico, no sé, abrís una computadora o un celular, lo que sea, y lo que tenés son circuitos que tienen muchas capas. Entonces eso es muy difícil de hacerlo a mano. Entonces Claro. la idea era que pensar cómo hacerlo en una capa sola para que ellos pudieran hacerlo a mano. La idea de esto es que si ellos se apropien de la tecnología y que, digamos, se construyan su propio robot. Un poco pasó mucho cuando lo vimos con el Boutier a los niños chicos, ¿no? Cuando usaban la Quizó, cuando ponían esta computadora sobre el robot, no era más un robot cualquiera, era Claro. su computadora que se transformaba en robot. Claro, Y no era cualquier máquina, era de ellos. Claro. Y vos veías que había un vínculo entre la computadora y el estudiante, ¿no? Entre el estudiante y la computadora. Sí, sí, Ellos le sí. ponen pegotines por todos lados, le cambian la computadora para que identifiquen que es su máquina. Y cuando pasaba que la máquina se transformaba en un robot, había un impacto grande. Claro. Eso pasó con la primera versión del robot. Y en la segunda dijimos, bueno, hay que explotar esto, digamos, en todo sentido, que ellos puedan armar su robot. Que esa apropiación genere interés por seguir aprendiendo y resolver problemas, ¿no? O sea, Claro. es como todo, a veces a vos te ponen un deber y no te interesa mucho porque es algo que de repente no es parte tuya, digamos, no es algo que a Claro. vos te interese. Pero si es un proyecto tuyo que vos estás haciendo con tus compañeros, con tu docente, genera otro interés, ¿no? Como dicen, el amor es mejor maestro que el deber. Claro. Es por ahí lo que No, va. está bien porque además hay un tema con el cuerpo, ¿no? Al final eso es un cuerpo, se mueve, hay un cerebro, hay la voluntad del que lo maneja y todo lo demás, pero igual si todos los componentes son comprados, importados, cerrados, hay como una magia que al final la tiene otro. No tiene otro. Me parece que el aprendizaje en ese sentido que vos estás mostrando es importante, ¿no? Es una cosa Tal cual. muy fuerte. Contame algunos de los proyectos concretos que hacen. Esperá porque ahí hay uno de madera, una versión de acrílico y una versión de madera. ¿Por qué esta de madera que le decís Pinocho? Bueno, la idea de esto es bueno, lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Buscar alternativas de materiales que sean más económicos. Esa es una caja de las que vienen algunos componentes, alguna máquina que se compró venía en esa caja embalada. Si te fijas arriba dice mantener en esta posición frágil, ¿viste lo que te ponen en las cajas? Y bueno, la idea es esa, digamos, que no sea un impedimento el tema de los materiales, ¿no? Que uno pueda buscar la vuelta y encontrar materiales más accesibles, más económicos, incluso los motores. A veces hubo gente que encontró las famosas esas linternas que hay a dínamo que estaban en los supermercados por todos lados en un momento. Ajá. Bueno, esa linterna tiene un montón de engranajes para que cuando uno gira la manija genere muchas revoluciones en el dínamo y genere más energía. Pero si uno lo piensa al revés, si la desarma, saca los cablecitos del motorcito, del dínamo que está ahí, y lo alimenta, genera movimiento que se transmite por los engranajes y genera un movimiento que tiene bastante fuerza. Que si uno piensa que tiene que el robot llevar esto, necesita esa fuerza, ¿no? Digamos, eso es un problema que tienen los motores. Los motores que tenemos que usar tienen que tener esa capacidad de tener bastante fuerza. Y bueno, ha pasado con destornilladores también electrónicos. La idea es que ellos busquen, digamos, que ellos apropien y que busquen soluciones, ¿no? Un poco lo que hacemos los ingenieros, es buscar soluciones a los problemas. Y un poco es eso, llevarlo a un ambiente más lúdico, donde ellos pongan esos proyectos y se propongan solucionar determinados problemas. Y la idea de la madera es eso. A ver, entonces el proceso fue un poco así. Venía el robot, lo armaban con todas estas cosas que ya venían preparadas, por más que pensadas para que funcionaran en nuestro contexto, y había una serie de problemas que siguen existiendo, se siguen planteando, son problemas concretos que tiene que resolver y que para eso los estudiantes programan al robot, hacen un programa. Exacto. Ahora, progresivamente, además, digamos, se meten adentro del robot y terminan pudiendo construirlo. Me gustaría que hablaras un poquitito de la programación, es decir, de la herramienta de software que permite que vos lo pongas en funcionamiento, por ejemplo, para el juego de sumo o para hacer un recorrido y cumplir determinadas tareas. ¿Qué software se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, sí, eso es interesante. Porque bueno, la misma idea de que no haya, digamos, cajas negras que vos planteabas recién, de que ellos puedan ver cómo está hecho, un poco, yo creo que algo que se perdió es que hoy en día vemos la tecnología como un producto, ¿no? Claro. El celular, la computadora,
inclusive por un nivel de desarrollo de electrónica, la integración de los circuitos es tal que uno abre un electrodoméstico, o abre un celular, o abre una computadora y no entiende nada. Sí. No es como antes, que yo me acuerdo cuando era más chico y a veces quería jugar a determinado juego que no tenía suficiente memoria RAM y bueno, iba, compraba la memoria, buscaba dónde tenía que poner la memoria, identificabas cosas, veías dónde estaba el CPU, dónde estaba la memoria. Ibas aprendiendo, descubriendo cómo funcionaba esa computadora. Vos abrís ahora un celular y no entendés nada, o sea, está todo súper integrado, claro, súper chico. Y es un poco volver a eso, ¿no? Que los estudiantes entiendan que bueno, la construcción de elementos tecnológicos es una actividad humana y es algo que ellos pueden hacer. A veces los chineses piensan, no, pero eso lo hacen en China, lo hacen en otro lado, acá imposible. Bueno, que vean que se puede, que es algo que pueden estudiar, que se puede seguir estudiando eso. Y bueno, por el lado ese, la misma filosofía de que no haya cajas negras se llevó también al software y lo que usamos es software libre. Nos basamos mucho en un software que se llama Tortugarte, que es una versión moderna del logo, del viejo logo de Paper de los años 60 y pico, que también tenía su tortuga robot en aquella época. Siempre el logo tiene asociado como una forma de tortuga virtual que uno la mueve en la pantalla, pero también hay una construcción real, que es un robot que uno transforma lo virtual en lo tangible, claro, lo que uno puede interactuar con eso. Y eso también genera también motivación, no es lo mismo poder tocarlo, poder acercar la mano y que el robot haga algo, a que lo hagas en la pantalla. Y bueno, tuvimos varias herramientas, hicimos varias herramientas para manejar el robot, pero la que, digamos, más usamos es esa versión de Tortuga modificada por nosotros. Y eso es algo que está bueno, que se da porque es software libre, digamos, porque es software que uno puede ver cómo está hecho y puede modificarlo. Claro. Y ahí arrancamos a modificar Tortugarte. Al principio fue un proceso bastante costoso porque bueno, había que agregar por todos lados en el código de la aplicación para agregar tus bloques. Y empezamos a charlar con la gente que mantiene esa aplicación y la verdad que es gente súper abierta y súper generosa y nos ayudó un montón en la generación de herramientas que fueran fáciles para agregar los bloques que nosotros necesitábamos para controlar robots. Todo esto es con bloques, es como un puzzle. Vamos a hacer una pausa para que me puedas explicar con tranquilidad, porque tenemos que ir a la pausa. Bien. ¿Cómo es eso gráficamente o cómo hace la gente para usar esos bloques? ¿Qué son los bloques? Excelente. Después de la pausa. Para los niños, trabajar con robots puede ser un medio de aprender una serie de cosas que en realidad en principio no tienen que ver con el objeto, robot. Por ejemplo, puede servir para, cuando se programa el robot, entender cómo es que se producen algunos procesos de razonamiento para tomar decisiones. Trabajar en grupo con los robots también ayuda a entender cómo se pueden resolver problemas creativamente en equipo. Enseña a trabajar en equipo. Resolver problemas de la construcción de los robots también permite generar la idea de que podemos independizarnos de la dependencia de las partes que están generadas en otro lugar, incluso en otro país, y que no sabemos cómo funcionan. Podemos de pronto, con piezas recicladas, con cosas que pertenecían a otros objetos, fabricar un robot, cambiarles la función. Todo eso son funciones, digamos, educativas del trabajo con robots. Pensar en robots, por otra parte, también puede ayudar a pensar en problemas sociales. Por ejemplo, si nosotros sustituimos toda la fuerza de trabajo de una sociedad por máquinas, ¿qué pasa con esa gente? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo se maneja ese proceso de sustitución de fuerza de trabajo? Andrés, contame entonces cómo es el sistema para programar el robot. El robot. Bien.
Es muy basado en bloques, uno va programando y es como que fuera armando una especie de puzzle. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es parecido al diagrama de flujo que en realidad, establecía preguntas, sí, no, sí, voy para acá, si no voy para allá? ¿Es algo así? Sí, se parece un poco a eso, pero en realidad lo que tiene interesante es que se parece más a las herramientas que usamos cuando programamos. Ajá. O sea, los conceptos de programación fundamentales, los mismos conceptos que aprenden los estudiantes cuando entran a la facultad, uno los tiene acá. Los tiene con bloques, de repente es algo más divertido, más lindo de ver. Y los bloques son efectivamente, gráficamente bloques. Son bloques, sí. Y eso, los bloques también tienen su que ver, ¿no? Hay un montón de errores que uno genera cuando programa. ¿No? Uno cuando programa generalmente en una herramienta de programación estándar y con un lenguaje de programación estándar, lo hace con sentencias de texto. ¿No? Y bueno, hay muchos errores. Escribe. Y hay muchos errores que se llaman errores de sintaxis que uno comete, porque bueno, se equivoca al escribir o combina algo con otra cosa que no son compatibles. Claro, como si expresara mal en una frase, pusiera las palabras en desorden, lo mismo. Exacto. Entonces, bueno, los bloques lo que hacen es ayudarte, porque hay bloques que no enganchan con otros bloques. Claro. Y otros que sí. O sea que el error sintáctico se reduce, digamos. Se reduce. Esa es un poco la idea de trabajar con este tipo de herramientas. A ver, vamos a ver un esquema para hacernos una idea. Acá, no sé si se ve la pantalla. Sí. Ahí, por ejemplo, hay un programita simple que, bueno, uno puede ver que uno puede ir desenganchando los bloques o enganchándolos. Claro. Y tenés distintas construcciones. Por ejemplo, una instrucción de por siempre. Quiere decir que todo lo que vaya abajo enganchado en esta especie de grampa, todo esto se va a ejecutar por siempre. Ajá, bien. Y bueno, por ejemplo, acá tenía un programita que lo que hacía era usar el sensor de distancia de bootear. Claro. Cuando sensaba una distancia mayor a 1000, claro, lo acerco la mano. Bueno, entonces, cuando acerco la mano, el robot va a ir hacia adelante y cuando la alejo, va a girar sobre sí mismo. Ahí está. O sea que uno va tomando decisiones de qué es lo que quiere hacer y va acomodando esas decisiones que quiere que se tomen, las va acomodando en esa estructura en función de una sintaxis y en función de también una semántica, digamos. ¿No? Y son las mismas estructuras, digamos, de cualquier lenguaje de programación. También fue por eso que elegimos Tortuga, ¿no? Porque está centrado bastante en la programación, sobre todo estas versiones nuevas de Tortuga. Entonces, bueno, la idea era que, en principio, era usar esto para que aprendieran a programar, ¿no? Como una forma de también cultura general, como una forma de resolver problemas, claro, que es lo que uno hace cuando programa, y también como una forma de mostrar, digamos, algo que puede ser interesante para seguir estudiando. Vos decías hoy, al principio del programa, que esto podría servir para estudiar filosofía, por ejemplo, para estudiar lo que sea. ¿Cómo es eso? Porque hasta ahora la impresión que causa es que, bueno, uno aprende a razonar de cierta manera, aprende algunas habilidades constructivas, por ejemplo, incluso manuales, aprende a trabajar en grupo, porque esto se trabaja en un grupo de alumnos coordinadamente, a tener un proyecto en común, en fin, pero ¿qué otras cosas? Bien, eso surgió, lo que te decía de filosofía, fue algo que, digamos, que cuando lo vi la primera vez dije, me sorprendió, porque generalmente uno lo asocia con la matemática, la física, la programación, y fue una propuesta de un docente que hizo la actividad esta que te mencionaba, y él propuso una clase en la cual se trataba el tema de moral, de ética, y a partir de trabajar con los robots y trabajar un poco en un taller con ellos, generar la discusión de que, bueno, ¿qué pasaría si los robots fueran inteligentes? Claro. ¿Cómo interactuaran con nosotros? ¿Qué pasaría? Y bueno, ahí lo vinculó después con todo lo que él tenía en el temario del curso. Claro. O en filosofía, bueno, Asimov y todo lo que es ciencia ficción. Claro, sí. Y se disparó, bueno, planteó hacer un taller y también planteó el tema de, bueno, ¿cómo sería un robot inteligente? ¿Qué es inteligente, qué no? ¿La lavarropa es un robot inteligente? ¿Es un robot? Claro. Todo ese tipo de cosas. Claro. Bien, buenísimo. Se nos fue el tiempo y no podemos hablar de inteligencia y otros problemas. De inteligencia en el sentido más de inteligencia artificial, la película, El hombre bicentenario, todo el ciclo de Asimov que jugó mucho con los robots, hasta sus 3 leyes de la robótica, que mucha gente cree que
que son unas leyes que la gente que trabaja con robots las toma muy en cuenta. En fin, no hablamos de los drones, que sirven para, en vez de colaborar con la gente, más bien aniquilar gente o espiar gente, en fin, una cantidad de cosas que estaría buenísimo poder desarrollar, más en plan de filosofía de la robótica que del proyecto Butiá en concreto. Andrés, yo te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.